se plantearon los tres escenarios. Entonces, el escenario conservador, el escenario optimista y el escenario pesimista. Entonces, lo encuentran ahí en la misma hoja de flujo de caja, donde estaba el otro, lo van a encontrar si se deslizan hacia la derecha. Y en la hoja gráficos van a encontrar los gráficos de los tres escenarios, del escenario conservador, del escenario optimista por años y del escenario pesimista. Entonces, ¿qué pasó? Decíamos que el escenario que ya se había planteado era el optimista y vamos a plantear entonces el conservador, que era como el normalito, y el pesimista. Y habíamos dicho que íbamos a ponerle al conservador un 80% de los ingresos, aquí de los productos de pago, y al pesimista un 60%. Sin embargo, cuando hicimos esta simulación, los valores aquí en el flujo de caja daban pues realmente bastante negativos, muy pesimistas. Entonces entramos a revisar por qué y resulta que aquí en la hoja de productos de pago se está asumiendo unos costos que varían con respecto a la venta, porque obviamente pues en la medida que se venden este tema de comidas y productos de cafetería y demás, hay unos costos variables. Sin embargo, aquí también mencionan el costo del personal, o sea, está inmerso dentro de este porcentaje como un costo variable. Normalmente en el tema de restaurantes, y como aquí también lo vi en los comentarios que se hicieron, Green Food dice que la ganancia está entre el 100 y el 150. Esto para el tema de comidas, de restaurantes y demás, es cierto, un restaurante deja alrededor del doble de ganancia. Si el producto me costó 1.000 pesos, deja 2.000 pesos, incluyendo el tema de personal y demás. Pero ¿qué pasa aquí? Aquí se tuvo en cuenta ese escenario del 50% en costos de insumo y personal. No sé si se planteó tener en cuenta el personal ahí dentro, porque aparte también aquí se está teniendo en cuenta la nómina. Y dentro de la nómina está el cocinero, está el barista, están los meseros, está etcétera. Entonces, si dentro de este porcentaje, el 50%, se está teniendo en cuenta el personal, tendríamos un problema de sobrecostos, porque aquí también se está incluyendo la nómina. Entonces, esa es una de las primeras cosas por confirmar. No sé si lo tengan claro, si realmente este costo variable únicamente corresponde al tema de insumos para la preparación de estos alimentos y no incluye personal, o si incluye personal, pues no deberíamos entonces estar contándolo aquí en la nómina, por aparte. Adicionalmente, un comentario de lo que menciona José. Digamos que la manera correcta sería tener un costo fijo. En las empresas, pues todo esto se tienen costos variables, costos fijos, costos directos, costos indirectos. Y digamos que el personal no necesariamente tiene que crecer en la misma proporción que las ventas. No es que porque si vendo 30 cafés y ya no vendo 30 sino 35, voy a tener que contratar a alguien más o se me va a subir el costo. No necesariamente tiene que ser así, entonces sí hay que entrar a evaluar si se está haciendo de forma variable, qué tan acertado es eso, porque sí puede que se afecte al final la utilidad y no sea cierto porque, como les digo, se tiene una nómina fija, una planta fija. Y ya de pronto si hay un crecimiento Sí. importante, ahí sí se puede considerar un incremento de personal, pero pues si tenemos un crecimiento normal que la capacidad operativa da para mantenerse con el personal que se tiene, pues no tendría que crecerse en esa misma proporción. Entonces, esa es como la primera apreciación, como lo menciona Karen. Entonces, el hecho de vender aquí 30 sándwiches, por ejemplo, y yo pasar a vender 40, pues no quiere decir que me siga costando el mismo 50%, si es que aquí estamos incluyendo el tema del personal, sino que posiblemente yo lo pueda seguir haciendo con el mismo personal. Entonces, esa es como la desventaja de hacer el costeo como total a partir de un porcentaje. Entonces, como ya lo menciona, hay unos costos variables que sí van a variar de acuerdo a la venta, y hay otros costos fijos, como los que están aquí, que son la nómina, que sí van a ser fijos y que pues aquí se tiene planteado cómo va a crecer la nómina en los diferentes años y pues ok por ese lado. Entonces, esa sería como la primera apreciación. Y partiendo de estos supuestos que les acabo de comentar, me estaban dando los números muy negativos, como la hemos planteado la primera vez, irnos al 80% en el escenario conservador e irnos al 60% en el escenario pesimista. Entonces, teniendo en cuenta que aquí pues nosotros revisamos y todo el incremento en salarios está hecho con un IPC del 10% anual, que es un IPC bastante elevado para una proyección. Digamos que sí tuvimos años en los que llegamos a IPCs o inflaciones de hecho más altas de ese valor, pero pues en un escenario normal esa inflación está alta. Entonces digamos que ya estamos siendo un poco ácidos ahí al hacer un incremento del 10% en todos los costos por temas de inflación y las nóminas y demás. Entonces, teniendo en cuenta todo eso que les comento, decidimos dejar el escenario
ya tenían ustedes planteado como el conservador, el escenario que no es ni el mejor ni el más malo, simplemente es el escenario normal, si todo se comporta de la mejor manera. Como les cuento, por ese tema de que se puede estar teniendo un sobrecosto en temas operativos o de nómina aquí dentro de los costos de los productos de pago, y por el tema del IPC que también está bastante alto. Entonces se dejó ese como el escenario conservador y se planteó entonces uno optimista, que ¿cuál fue el optimista? Incrementar en un 10%, incrementar en un 10% las ventas que ustedes tenían en el escenario conservador. Entonces, si yo simplemente cojo las cantidades, porque todo el Excel está formulado con base en la cantidad promedio de ventas del día, todo esto se mueve de acuerdo a estas cantidades, entonces simplemente se aplicó dentro de estas cantidades. Un 10% de incremento al escenario conservador para todos los productos que se venden y aparte vi que la venta de libros y revistas estaba estática en el escenario que ustedes ya lo habían planteado, como si no estoy mal, estaba aquí por ejemplo, aquí 10 ventas al día de libros y revistas y demás. Para el escenario optimista hicimos un incremento no significativo. Si ustedes ven aquí, pues en el año 1 es el 10 ventas al día, después 11, después 12, después 13 y después 15 en el año 5. Entonces no es un incremento significativo, es un incremento conservador también para este escenario optimista. Y siendo así, entonces ya nos da, si ustedes veían por acá, si ustedes ven por acá, esto que le agregamos un indicador que es muy común verlo dentro de los flujos de caja, que es el valor presente neto. Y este valor presente neto lo que me dice es, si es positivo, entre más positivo, pues es una inversión que es rentable en el futuro. Y entre más sea negativo, pues que es menos rentable o no es viable realizar esta inversión. Entonces, en el escenario conservador tenemos un valor presente neto, que es decir, todos los flujos de dinero que yo voy a recibir futuros, traídos a día de hoy con una tasa del 10%, que ¿qué es esta tasa? Esta tasa significa el costo del capital. Si en este negocio tuviéramos inversionistas, ellos podrían poner ese dinero en uno de los CDTs que existen actualmente o las cuentas de alto rendimiento y fácilmente podrían lograr un 10% anual de retorno sin necesidad de invertir en este negocio. Entonces, uno toma esa tasa como referente del mercado para decir la siguiente opción que el inversionista podría tomar para no tomar la mía como tasa de descuento y yo me traigo todos los flujos futuros de mi negocio a valor de hoy. Entonces, si trajéramos todo a valor de hoy con esa tasa de descuento, aún así el proyecto sería mejor que invertir ese dinero en los CDTs o en esas cuentas de alto rendimiento. Entonces, en el escenario conservador que ustedes habían planteado, nos vota que sí, este negocio es más rentable que poner a rentar ese dinero en otras alternativas conservadoras que existen en el mercado. En el escenario optimista, pues el valor nos da mucho más alto, entonces este valor entre más alto esté, pues es que quiere decir que el negocio es mucho más rentable. Entonces, si trajéramos todos los flujos a día de hoy, serían 359 millones, 5 años traídos al valor del dinero hoy, serían 359 millones, que si uno lo suma aquí, pues sería 1.361 millones en cada año de utilidad. En el escenario conservador, como lo habían planteado, ustedes tenían 850 millones de pesos de utilidad, sin descontar la inversión. Y ahora, después de eso, ahora sí planteamos el escenario pesimista, que en el escenario pesimista es, déjenme recuerdo al fin por cuánto lo multipliqué, por el 70%, que es un porcentaje bastante ácido, decir que solo vamos a llegar al 70% de las ventas que estábamos planteando, eso es una reducción del 30%, que no es para nada menor. Y siendo así, pues tenemos que ya los números se ven bastante afectados y tenemos utilidades negativas. ¿Qué pasa con esto? Que obviamente nosotros tenemos aquí costos asociados a productos y actividades gratuitas y demás, y que también entendemos que aunque este negocio debe ser rentable y demás, pues no es el único objetivo eh, del formato que estamos planteando, ¿no? Esto también tiene un propósito más allá de simplemente la generación de dinero. Entonces, si lo vemos en el escenario pesimista, claramente el valor es bastante negativo del valor presente neto. Es una inversión que no traería resultados beneficiosos para los inversionistas a una tasa del 10%, asumiendo que los inversionistas la ponen al 10%, pero pues va de acuerdo al tipo de negocio que se está planteando. Entonces, estos serían los tres escenarios que también que se puede plantear. Aquí simplemente todo está formulado para que si cambiamos estas cifras,
estos valores que están aquí resaltados en amarillo, todo se modifica y podemos ver cómo se van comportando los números al hacer cambios aquí. Como les decía, por ejemplo, si ustedes me dicen, no, es que dentro de este 50% sí se está teniendo en cuenta el costo de personal. Entonces podemos bajarle a este porcentaje para hacerlo más equitativo en costos de insumos, de comida y demás, o de cafetería, y dejar la nómina que ya se está planteada para no ser tan ácidos dentro de los escenarios que tenemos en el flujo de caja. O si ustedes quieren decir, no, para el pesimista no nos vayamos tan abajo del 70%, vámonos al 80%, lo cambiamos y vemos cómo se comporta. Aquí podemos cambiarlo, modificar los números pues, como queramos y ver cómo se comporta. Sin embargo, como les dije, pues para el escenario conservador que decidimos dejar el que ya se había planteado, estas serían las gráficas que ustedes llevan allá a la presentación, que prácticamente es el resumen de todo. Hacia, si ustedes ven aquí como un eje central, hacia abajo está todo lo que es costos y gastos, hacia arriba está todo lo que es ingresos eh, que se reciben, sea ya por contribuciones o por ingresos que genera el mismo negocio. En el escenario conservador, durante los 3 primeros años, pues se recibe un dinero significativo porque hay una contribución, como ustedes ya lo saben. En el año 3 hay una pérdida, pero es alrededor de 1 millón, es decir, se está en tablas el negocio, pero a partir de ese año ya se empieza a generar utilidad. ¿Cómo se lee esto? La línea verde es la utilidad que se genera. Entonces, en las barras, hacia arriba lo verde los ingresos, hacia abajo lo amarillito son los gastos y la utilidad final que queda es la línea azulita que ustedes ven acá. Y ustedes la ven, por ejemplo, aquí un 300 y ustedes dicen, ¿cómo así que aquí hay 1.500 millones y el 300 está más arriba? Si esto está acomodado sobre el eje secundario, porque si yo lo dejaba en el mismo eje, pues la línea me iba a dar aquí muy planita porque los números no, o sea, no se alcanzaría a ver la proporción de la utilidad. Entonces eso se cuadra aquí en el eje 2. Para el escenario optimista, entonces aquí ya no se genera mentira, sí se genera una pérdida aquí en el tercer año, pero tampoco es significativa y en los demás años pues ya es una utilidad mucho mayor a la que se generaba en el escenario conservador. Y para el escenario pesimista, pues aquí sí las noticias no son pues tan buenas. La utilidad es negativa incluso hasta en el año 5 que ya sería el año de maduración del negocio, pero también tiene mucho que ver con lo que les comentaba. O sea, tenemos aquí una generación de material gratuito, de actividades gratuitas, y adicional los incrementos en nómina para el año 5 también son bastantes a los años anteriores, entonces esto afecta el rendimiento o la utilidad del negocio. Entonces, eso es como en resumen lo que les traigo.